quiero invitarles a buscar en nuestras Biblias, Romanos capítulo 16, y vamos a estar leyendo del versículo 17 al 20. Ha sido tremendo nuestro recorrido por esta epístola, que yo lo escribo como una carta de presentación. La epístola de los Romanos no es tanto una presentación del apóstol mismo, de Pablo, sino es una presentación de lo que él describe el evangelio que yo predico en todas partes. Y escribe esa carta porque, aunque él no conocía la iglesia en Roma, él quiere que la iglesia en Roma tuviera un corazón misionero. Y es la naturaleza del evangelio que judíos y gentiles pueden ser salvados por el mismo modo, con el mismo resultado. Y es por la justificación por la fe. Y es tan sencilla que cada persona de cada pueblo, cada nación necesita escuchar el evangelio. Y él escribe a ellos porque él tiene un proyecto para llevar el evangelio a España, y espero que la iglesia en Roma pueda apoyarse en ese proyecto de llevar el evangelio a Roma, porque todas las naciones necesitan escuchar el evangelio. Como él escribió después de su presentación doctrinal, él dice: pero ¿cómo pueden creer si jamás han oído el mensaje del evangelio? ¿Y cómo pueden oír si no hay una persona que les predica ese evangelio? ¿Y cómo puede predicar uno si no hay los que lo envíen? Porque espero que la iglesia de Roma ha captado ese corazón de Dios. El evangelio es para todo el mundo. Es el poder de salvación para todo lo que cree. No importa si tú eres judío o gentil, la salvación es por la fe en Jesucristo. Y todos también tenemos derecho para escuchar ese evangelio. Y ahora vamos a ver, estamos viendo el final de su carta. Y antes de terminarlo, él tiene una última exhortación para la iglesia y por la inspiración del mismo Espíritu Santo para nosotros hoy en día también. Entonces estamos leyendo Romanos 16, versículo 17, para ver esa última exhortación que él tiene para la iglesia de Cristo. Él dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenios. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos, y me alegra mucho. Pero quiero que sean sagaces para el bien e inocentes para el mal. Muy pronto el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Y que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Padre, te damos gracias que tú siempre nos has hablado y has hablado a tu pueblo. Estamos aquí para escucharte. Gracias por esa exhortación de Pablo. Te pido que nos dé comprensión de la importancia de esas palabras. Y como está expresando aquí, que podamos distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Porque queremos ser obedientes, igual con la iglesia romana. Te pido que nos ayude a quitar toda distracción para que podamos escucharte. Y háblanos, si hay áreas en nuestra vida que necesita ser limpiado, te pedimos que revela lo que hay que limpiar, porque queremos ser sus servidores fieles. En el nombre de Cristo. Amén. Creo que lo que Pablo escribe aquí es muy sencillo y no necesita mucha explicación. Su exhortación, versículo 17, es: les ruego, hermanos, que se cuiden los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Es interesante ver ese tema de lo que son, lo que llamamos profetas falsos, maestros falsos, pastores falsos, que aparecen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. De hecho, en el Antiguo Testamento, los días de Israel, había más
profetas falsos que verdaderos. Y la cosa no ha cambiado. Me gustaría que podamos ver 3 textos. Hay muchos textos que podamos ver, pero me gustaría ver 3 textos. Uno en Jeremías, otro en las propias palabras de Jesús. Y después Pedro, sobre ese tema. ¿Qué es un maestro, un profeta, un pastor falso? ¿Okay? Porque ¿qué realmente es? Y es interesante, Jeremías, los días de Jeremías eran muy interesantes. Vamos a ir a Jeremías 23. Y quiero que leamos particularmente versículos 16 al 22. Jeremías 23, versículo 16, dice así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alienten en ustedes falsas esperanzas. Otra vez, ¿qué está diciendo Dios sobre lo que es un profeta falso? Crea primero esperanza falsa. Cuentan visiones que han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón les dicen que no les ocurrirá ningún mal. ¿Noten eso? El profeta falso solamente predica el bien. Tú vas a ser próspero, todo va a estar bien. Y no vendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? Dice el Señor mismo. ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? Otra vez el enfoque aquí. ¿Realmente esas personas han escuchado a mí? Porque yo no veo que obedecen lo que yo digo. El huracán del Señor se ha desatado con furor, dice, un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos lo comprenderán con claridad. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Y si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Y nota la frase: lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Y la cosa que me llama la atención aquí en ese texto globalmente es que el profeta falso solamente predica el bien. Dios te va a prosperar, Dios te va a cuidar. ¿Me explico? Y jamás hablan del pecado. Porque una característica de un verdadero profeta, maestro y pastor es que nos llama a apartarse del pecado. Pero el falso no habla del pecado. Vamos a ver otros versículos anteriormente a eso, poquito antes, versículo, mismo capítulo, pero versículo 14. Y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio y viven en la mentira. Fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Es decir, están viviendo sus vidas como le da la gana a ellos, ¿verdad? Dando la vista gorda, no solamente al pecado del pueblo, sino su propio pecado. ¿Okay? Y es importante para nosotros que captemos eso. El profeta falso habla bien, habla las verdades de Dios, pero tiene una vista gorda al que es el pecado. Okay. Vamos a ir a otro texto. Bueno, y quiero aclarar algo. Y el contexto de Jeremías es bastante interesante ese tema. Porque, otra vez, había más profetas falsos que verdaderos. Y estaba basado en la palabra del Señor. Y un precedente histórico. Dios, primeramente, había levantado a Siria.
denunciando a los profetas como Isaías, Amós y otros, Oseas, el pecado del pueblo, diciendo: si ustedes no se arrepienten, se aparten de sus pecados y maldad, Asiria va a venir a conquistarlos, ¿verdad? Estaban denunciando, y porque es el rol de un profeta y un maestro verdadero, debemos denunciar las injusticias, el pecado, llamar al pueblo a arrepentirse, es decir, cambiar su manera de vivir. Y hay que buscar lo que Dios quiere. Y ellos profetizaron: si ustedes hacen eso, la maldad que yo profeticé no iba a pasar. Y lo interesante es que el pueblo no escuchó. En las palabras de Isaías, ese pueblo es igual como los ídolos que adoran. Tienen orejas pero no escuchan, tienen ojos pero no ven. Porque no acataron la palabra del Señor, no lo creyeron. Porque de todas formas, Dios está con nosotros, nos ha bendecido. Pero estaban viviendo con mucho pecado, mucha violencia, mucho crimen, mucha corrupción. Y peor sobre todo, usted está manchando mi nombre entre las otras naciones. Y por eso Dios vino para buscar su pueblo, lo hizo. Asiria vino y dispersó a todos los israelitas por toda parte del mundo. Y el mismo ejército de Sennacherib, uno lo puede leer ahí en Reyes, y también en el mismo libro de Isaías, capítulos 36, 37 y 38, cuenta esa historia, que llegaron ahí a la propia Jerusalén, lo asediaron. Y a cambio, el rey Ezequías, él escuchó al profeta Miqueas, porque Miqueas profetizó: si miren, si otra nación empieza y levanta, si Asiria llega a nuestras puertas, dice Miqueas, y si hay un solo pastor, y entre ese pastor 7 pastores, que se levantan y llaman al pueblo a buscar el rostro del Señor, el Señor va a preservar un remanente. Y si leen el texto del relato histórico, noten que Ezequías, el rey, llamó al pueblo: mire, vamos a buscar el rostro del Señor. Él creyó al profeta Miqueas y llamó al pueblo: vamos a ver si Dios rescata un remanente. Y llamó a Isaías, el profeta, para acompañarlo y buscar el rostro del Señor. Y ustedes conocen la historia. En la noche algo pasó en el campamento y el propio ejército de Asiria comenzaron a matarse de uno al otro. Y tuvieron que retirarse, y ningún soldado de Jerusalén tuvo que levantar su espada o flecha. No derramaron ninguna sangre de los israelitas. Y Dios los salvó. Pero por ese precedente histórico, como Dios había salvado a Jerusalén, 150 años más tarde, Jeremías y otros profetas, Ezequiel, ya están en Babilonia, pero y también Habacuc está profetizando: miren, no debemos pensar que somos silencios. Igual como Israel fue dispersado, nosotros, Judá, estamos bajo el juicio de Dios, y Dios va a levantar a Babilonia para destruirnos. Y el mensaje de Jeremías es: hay que rendirse a Babilonia, hay que apartarse de su pecado, pero si no lo hacen, hay que rendirse a Babilonia, porque si no, ustedes van a morir de la peste, de la hambre por la espada. Y lamentablemente no escucharon a Jeremías, sino así pasó. Era terrible lo que pasó. Y Jerusalén fue destruido, ninguna piedra de las murallas, todo fue tumbado, y el templo mismo fue quemado. Y Ezequiel dice que fue Dios mismo que hizo eso. Pero el pueblo no creyó, porque había los profetas falsos diciendo: miren, el Señor está con nosotros, Él va a protegernos de Babilonia. Sion es la morada de Dios, Dios está viviendo. Y ellos pensaban: ¿cómo es que Babilonia puede vencer la propia morada de Dios? ¿Me explico? No era fácil eso. Porque los profetas falsos basaban en muchas promesas y declaraciones de la propia palabra de Dios. Pero realmente estaba basando en muchas cosas de la palabra del Señor, pensando que ellos está perfecto, está blindado, pero tenían vista gorda su propio pecado, como Jeremías aclarado aquí, y no denunciaron el pecado. Entonces, cuando alguien como Jeremías viene y dice: mire, tiene que arrepentirse y entregarse a Babilonia, ellos dijeron: Jeremías es el falso profeta, porque jamás Dios va a buscar a su pueblo y destruirnos. ¿Me explico? Porque los profetas falsos profetizaron el bienestar. Dios nos va a proteger.
y creer en esa falsa doctrina que jamás Dios va a levantar su mano contra su propio pueblo. Pero nosotros sabemos la realidad. ¿Okay? Hay que temer al Señor. ¿Okay? Y no era fácil para Jeremías ni siquiera Habacuc levantar ese mensaje, porque parece que eso no es lo que Dios quiere hacer, pero sabemos que sí. ¿Okay? El profeta falso toma la palabra del Señor y predica el bien, pero tiene vista gorda al pecado. ¿Okay? Vamos a ir a Mateo para escuchar lo de Jesús. Varios textos Jesús habló de eso. Él habló de que en el día del juicio, por ejemplo, en Mateo 7, habrá muchos que van a decir, Señor, Jesús dice, jamás te conocí. Lo que me da escalofrío de ese texto es gente involucrada en el cielo. Porque él dice, yo profeticé en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre, eché fuera demonios en tu nombre, y Cristo dice, jamás te conocí a ti. ¿Me da escalofrío? ¿Cierto? Son gente involucrada en misterios. Pero claro, en ese texto es, yo hice. No, Señor. Y él habló, en Mateo 24 tenemos un discurso sobre eventos que iban a venir y pasar, tanto para Jerusalén como para el día del juicio de su segunda venida. Y él tiene varios comentarios aquí. Vamos a ir a Mateo 24, versículos 4 y 5 para comenzar. 3 veces en ese discurso él habla del peligro de profetas y maestros falsos. Él dice aquí en Mateo 24, versículo 4, tengan cuidado de que nadie los engañe. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, yo represento a Él. Y engañarán a muchos. Vamos a saltar al versículo 9. Entonces los entregarán a ustedes, los discípulos mismos ahí, para que los persigan y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos y otros se traicionarán y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y noten lo que dice. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Okay? Pero noten esto. Hay muchos profetas hablando en nombre de Jesús, pero también abunda la maldad. ¿Okay? Pero dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá a fin. Y lo que me llama la atención, en medio de llevar el evangelio a las naciones, que todo pueblo, etnia, idioma, escuche el evangelio. Eso es la tarea del presente. En medio de hacer eso, hay muchos otros que se levantan falsamente para engañar a muchos. ¿Entienden? Y va a aumentar la maldad. No tenemos que mirar muy lejos para ver esa realidad, ¿cierto? Vamos a ir al versículo 23. Entonces, si alguien le dice a ustedes, miren, aquí está Cristo, o ahí está, no lo creen. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Cristo está advirtiéndose, pero miren, habrá muchos falsos profetas. Y lo que me llama la atención aquí es hacer milagros y señales prodigiosas. No es evidencia que son verdaderamente de Dios o no. Pero dice que habrá muchos que van a poder tener inclusive el poder de señales milagrosas y sanar enfermos, y será un engaño. ¿Okay? Y otra vez Cristo dice, ya les he dicho, Él nos advirtió. Entonces eso de tener falsos profetas y falsos maestros no debe
quiere sorprendernos. Inclusive yo creo que es el plan de Dios. Él quiere que ellos estén ahí. Él quiere, en las palabras de Cristo, hay cizaña sembrado entre el trigo, pero Dios no saca la cizaña. Y yo creo que la propia presencia de la cizaña es que por la presencia de los falsos nosotros podamos saber qué es la verdad. ¿Me explico? Y no seremos llevados por cualquier doctrina de viento, doctrina que sople, como dice Santiago y otros, sino por la presencia de la falsedad, de la mentira y engaño, nosotros podamos distinguir entre la verdad y el error. Y por eso Dios lo permite, porque Él quiere salvar un pueblo, un remanente. ¿Okay? Como otra vez Él dice, en medio de todos esos profetas falsos y el levantamiento de ellos que van a poder, inclusive, y esa es otra frase escalofriante, que hace que inclusive puede engañar a algunos elegidos. Si verdaderos hijos y hijas de la fe van a ser engañados, van a seguir a ellos en lugar de Cristo. Porque, wow, miren las evidencias, miren los milagros, miren las señales. ¿Me explico? ¿Okay? Pero en medio de eso, el evangelio será predicado. Y el que persevera hasta el final será. Entonces, no todo es de desesperanza. Hay un movimiento de Dios de edificar su iglesia, establecerla en medio de mucha dificultad, tribulación, mucha oposición y mucho engaño. ¿Okay? Vamos a ir a otro texto, 2 de Pedro 2. Y he seleccionado ese texto porque creo que Pedro resume los puntos que hemos visto hasta este punto. 2 de Pedro capítulo 2, versículos 1 y 3. En el pueblo judío hubo pocos profetas falsos. No. Dice, hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar el mismo Señor que los rescató. Nota la frase, esa gente está dentro de la iglesia. Piensan que Cristo los ha rescatado, pero comienzan con ideas y conceptos que para los apóstoles eso es negar a Cristo. Eso no es el verdadero Cristo, aunque está predicando a Cristo. Versículo 2. Muchos los seguirán en sus prácticas avergonzosas. Noten la frase. Otra vez, el maestro falso predica verdad, pero tiene vista gorda del pecado. Y dice que muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas. Y por causa de ellos se deformará el camino de la verdad. Es decir, hay gente que piensa que están en el camino de Cristo, están en el camino de verdad, pero están engañados. Llevados por la avaricia. Levantaron una tremenda iglesia. Hay muchas trampas para el ministerio. Un trampa para todo pastor, y tenemos que pedir que los pastores no caigamos en esta trampa. Es que la mente es la iglesia y que queremos tener una tremenda iglesia con mucha gente. Eso es un engaño, es una trampa. ¿Okay? Y por la avaricia, dice, tener algo, un trofeo. Dios mismo tuvo que liberar a mí de eso, porque yo quería levantar una tremenda iglesia, quería ser el mejor pastor y plantador de la iglesia, todos. Y el Señor tuvo que liberarme de eso, porque Cristo me dijo, mire, Ken, yo no quiero trofeos. Yo no necesito los trofeos, aunque yo quería ser uno para Cristo. Mi motivo fue bueno, pero tenía que mostrarme que la mente no es la iglesia es solamente un vehículo, no es la mente, ¿verdad? En la iglesia es el medio por el cual nosotros manifestamos el conocimiento de Dios en la tierra y particularmente los que no conocen a Él. La iglesia es el medio por el cual podamos ser agentes de transformación, de ser sal y luz y hacer un cambio. Y claro, los falsos no predican esas cosas. Prediquen, como dice Jeremías, el bienestar, que tú vas a estar bien. ¿Me explico? Llevados por la avaricia.
estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Suena sumamente bonito. Y desde hace tiempo su condenación está preparada y su destrucción se acecha. Entonces nota cómo comenzó. Ellos piensan que Cristo los rescató, pero van a tener la sorpresa de sus vidas porque Cristo va a decir jamás te conocí y termina en destrucción total, destrucción final. Entonces ese tema no debe sorprendernos ni asustarnos, sino como Pablo exhorta aquí al final de Romanos, ¿qué debemos hacer? Moza, ojo pelado, ¿cierto? Eso es la realidad. Hay muchos falsos profetas, hay falsos maestros, hay falsos pastores. ¿Ok? Entonces tenemos que tener pila. Okay. Y eso es básicamente lo que es interesante, que eso sea su exhortación final, porque en esa carta él ha expuesto qué es el evangelio verdadero, y hay muchos que distorsionan el evangelio. Y él dice: les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Pero la pregunta es: ¿cómo podamos tú y yo distinguimos entre un maestro falso y una verdadera? Y clave es que cada persona tiene que conocer qué es lo que Dios realmente ha dicho. Es decir, conocer bien su palabra. Porque yo encuentro eso aún en la iglesia evangélica de Caracas, y creo que es común en toda América Latina. Lo encuentro en mis propios alumnos en el seminario, si se pueden creer. Hay mucha gente que va tras su pastor, tras su predicador favorito, su programa de enlace, lo que sea. Conoce lo que dice ese autor en un libro o lo que hay en ese video. Y conocen todas esas cosas mejor que conocen la propia palabra de Dios. Porque así somos nosotros. Nosotros no somos una cultura de lectura. Yo prefiero que otra persona me diga, ¿cierto? No somos estudiosos por lo general, de escudriñar, estudiar y saber con certeza lo que son las cosas. Preferimos que otra persona me diga esas cosas, ¿cierto? Y el problema es sobre qué base yo voy a evaluar si lo que esa persona dice es la verdad o no. ¿Me explico? Señor está llamando, es por conocer eso. Amén. Por conocer eso. Amén. Y por eso, estar involucrado en un celler donde vamos a escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, y en tu propia vida tienes que estar leyendo la palabra. Porque nadie puede leer la palabra de Dios y pensar que yo puedo justificar el pecado. ¿Cierto? Nadie puede leer la palabra de Dios y pensar que jamás pruebas y sufrimiento va a ser parte de mi vida. Porque si lee la palabra de Dios, va a entender que eso sí son parte del plan y voluntad de Dios para ti. Amén. Si leen la palabra del Señor. Igual como en Jeremías, ellos pensaban que jamás Dios va a maldecir, va a dañarnos. Y cuando Dios dijo, yo sí voy a dañarles, no lo creí. ¿Por qué? Había maestros, profetas que están diciendo eso es Dios, eso es el plan de Dios para tu vida. Y créeme, yo escucho la misma cosa en Alaska y en muchas iglesias en América Latina. ¿Okay? Hay que conocer la palabra y lo que Dios realmente dice. Y por eso su propio estudio de la palabra de Dios es tan importante. Porque cuando uno conoce lo que Dios realmente ha dicho, esa es la base que tú puedes usar como un criterio para evaluar si eso es cierto o no. Amén. Y a veces yo escucho cosas que yo no tolero, yo quiero levantarme y gritar. Porque son muchos. Pero tengo que recordar que es un plan de Dios, que hay muchos pasos para que podamos saber qué es la verdad de la ley.
Y me ayuda a poder distinguir en mis propias clases como maestro, de ayudar a otros a ver qué es la verdad y el amor, qué es el verdadero Evangelio de Cristo. Y si el Evangelio de Cristo no incluye un llamado a arrepentirse, a abandonar el pecado, no es el Evangelio de Cristo. Amén. ¿Me explico? Se trata del reino de Dios. Negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Ese es el Evangelio, las palabras de Jesús, ¿cierto? Y cuando conozco eso, yo puedo distinguir que esa ha dicho una verdad, pero solo la mitad de la verdad. ¿Okay? Entonces hay que conocer la palabra. Y por eso su propio tiempo en la palabra. Y si lees algo de la palabra que no entiendes, por eso existen los pastores y maestros sanos. Mi deleite es sentarme con otros a explicar cosas que no entienden la palabra. Para eso existimos. No siga ahí con su duda, su confusión. Busca un maestro, tu pastor sano, y nuestro deleite es orientarles lo que está diciendo el texto. Y qué bueno que Dios nos habla. Y hay que saber lo que Dios ha dicho. Hay que pasar tiempo en la palabra misma. Venir aquí los domingos, todos los domingos aquí a Ríos, escuchar la prédica no es suficiente. Amén. Tú tienes que conocer la palabra misma para inclusive evaluar lo que yo estoy diciendo o lo que Anera está diciendo es la verdad. Porque la única cosa es que Dios ha hablado. Todo lo demás es comentario. Y nosotros estamos haciendo muchos comentarios para ayudarnos a entender. Pero no importa lo que Ken cree sobre esas cosas. Lo que importa es lo que Dios quería comunicar. Y tenemos que saber lo que Él dijo. ¿Okay? Según, ¿cómo podamos distinguir eso? Quiero ver un texto, 1 de Juan capítulo 4. Porque en este contexto de maestros falsos, Juan nos da dos pruebas que nosotros podamos usar para poder distinguir entre lo que él llama el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Primero de Juan capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1. Queridos hermanos, no se creen a cualquiera que pretende estar inspirado por el espíritu. Nota lo que dice. Una persona inclusive inspirada por el Espíritu de Dios y comienza a hablar y dice, yo tengo un mensaje de Dios para ti. Juan anima a los creyentes no creer a todos lo que dicen y hablan así. Y para mí también esa frase es muy peligrosa. Porque si alguien viene a mí y dice, Dios me ha dicho que debo decirte, ¿cómo puedo yo rechazar eso si realmente es la voz de Dios? Y esta frase ha sido usada por muchos para cometer abuso espiritual. Y tenemos que reconocerlo. Y Juan, eso era el problema en los días de Juan. Y Juan dice, mira, no debemos comer todo lo que él que dice que yo estoy hablando por el Espíritu Santo, sino hay que someterla a prueba para ver si de Dios o no. Entonces, si alguien dice, yo tengo un mensaje de Dios para ti, hay que evaluar lo que dice, si eso es cierto o no, y cuál es el criterio que vamos a utilizar. Porque él dice, la razón que tenemos que evaluar lo que otro dice, es porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. De hecho, si no fuera por error doctrinal y de práctica en la propia iglesia primitiva, ni tendríamos la mitad del Nuevo Testamento. Tenemos las epístolas de Pablo porque había mucho error de doctrina y creencia y de práctica. Y las epístolas son para corregir esos problemas de valores y creencias y de hacer. ¿Okay? Entonces hay que ponerlo en prueba, dice, porque hay muchos falsos profetas dentro de la propia iglesia. Hay que ver eso. En eso pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Y eso es la prueba. Todo profeta que conoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto ya está en el mundo. ¿Qué es esa prueba?
¿Qué cree en ese individuo sobre Jesús? Realmente enfatiza la cruz de Cristo que ha muerto, vino, ocupó un cuerpo humano, dice, ha venido en la carne. Y cree que Jesús realmente murió por sus propios pecados y salvó a él y resucitó para darle vida nueva. Y esa persona ha arrepentido y es un verdadero seguidor y creyente en Jesús y la revelación del Evangelio de él. Y si no, si comienza a decir, bueno, mi opinión es, o yo creo que, y ese yo creo que, yo pienso, yo tengo un falso profeta o maestro enfrente de mí. ¿Okay? Primera prueba. Entonces, la primera prueba, lo yo puedo decir, ellos creen y comparten sana doctrina, particularmente sobre la persona de Cristo. Primera prueba. Segunda prueba, versículo 4. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. En eso no debemos desesperarnos. Nosotros somos vencedores sobre ellos. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo. Y el mundo los escucha. Ellos tienen audiencia. Tienen audiencia. Porque ¿quién de nosotros nos gustaría tener una palabra directa del Señor inspirada por el Espíritu Santo? ¡Wow! Pero noten lo que él dice. Pero ellos dicen, ellos no están hablando por parte de Dios porque están compartiendo cosas del mundo. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios, noten eso, nos escucha a nosotros. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Entonces la primera prueba es que creen ellos sobre Cristo. Es sana lo que ellos creen. Pero la segunda prueba, cuando tú compartes lo que tú sabes en sana doctrina, ellos escuchan a ti. ¿Están dispuestos también a recibir la corrección? ¿Me explico? Y si no están dispuestos a escuchar a ti porque ellos son más arrogantes y ellos tienen la verdad y intenten convencerte de creer como ellos y no están dispuestos a recibir cuando tú compartes algo que tú sabes que es la verdad con ellos y no lo aceptan, también saben, aquí hay un espíritu de error. Creo que son muy útiles esos dos pruebas, ¿cierto? ¿Qué creen? ¿Es su doctrina sana? ¿Esa palabra que tienen concuerda con la revelación de Dios ya entregada? Y segundo, ¿está esta persona dispuesta a recibir también enseñanza que tú quieres compartir con eso? Porque todo verdadero maestro de Dios también es humilde y recibe instrucción, recibe la corrección inclusive. ¿Okay? Y si no quiere recibir corrección, y si no está dispuesto a recibir enseñanza de otros, tú tienes un anticristo ahí, dice uno. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios y nuestro conocimiento de la revelación de Dios es nuestro criterio y utilizamos para evaluar lo que otros enseñan, si sanan o no. Segundo punto, hay que interpretar con balance. Porque cualquier secta cristiana, cualquier desvío del Evangelio es una verdad de Dios, pero lo llevan a un extremo y olvidan otros detalles. Muy importante que entendamos eso. Muchas veces lo que enseñan es verdad, la Biblia lo dice, pero hay otras cosas que son como contrapeso. ¿Me explico? ¿Ok? Y particularmente, si no hablan del pecado y llamarnos a apartarnos de ese pecado, sabemos que eso no es. Está invitándome a seguir otro camino que no es la revelación del Señor. ¿Okay? En eso podamos hablar el evangelio de prosperidad. Dios quiere que tú seas rico y próspero y que ningún mal te va a pasar a ti. Hay versículos, hay palabras del Señor que es así. Dios quiere vida para nosotros. Pero el problema con esa secta es que está tomando eso como la verdad suprema y no ponen eso en balance con otras escrituras que también la pobreza es bendita por el Señor. O el propósito de la bendición de Dios. Como vimos la semana pasada,
Dios bendijo a Abraham para que por medio de la descendencia de Abraham nosotros podamos bendecir a los que no conocen a Cristo, a las naciones y toda la familia de la tierra. ¿Me explico? La bendición de Dios no es para que tú y yo estemos cómodos y felices. Es para que tú y yo tenemos con qué bendecir a los que no conocen al Señor. Amén. ¿Okay? Y ese es el problema de esa doctrina que predican en muchas iglesias. Porque no llama que yo debo ser generosa con la bendición. Y Cristo enseñó eso. Miren, si ustedes son fieles en lo poco, te puede añadir más. Pero si son infieles en lo poco, lo que tú has recibido, el Señor te puede quitar. A veces tenemos hermanos en la iglesia y está pelado todo el tiempo. Y yo me pregunto, ¿han sabido del propósito de la bendición de Dios cuando Dios lo ha dado? Porque esa bendición es para que yo tenga con qué ser generoso y bendecir. Pero si solamente estoy buscando engordar a mí y tener una vida mejor, y tener una mejor casa, un mejor carro y todo eso, Cristo dice, mire, hasta que Él te dio a ti, te puede quitar. ¿Me explico? Dios quiere prosperar, pero para los que son generosos. Y entreguen la bendición. 1 Corintios 9, Dios da la semilla, Él me da el pan para comer, pero también da más que lo que no necesito para comer, y con eso más que me da, más que necesito, es para que yo pueda ser generoso. ¿Okay? Y pueda bendecir la vida. Y los que son fieles así, en generosidad, el Señor puede aumentar su ingreso. Amén. Porque Él quiere que tú sigas bendeciendo a otros que no lo conocen. ¿Okay? Entonces, el problema del evangelio de prosperidad es una verdad, pero es distorsionada porque no tiene el otro lado de la moneda, no tiene la otra contraparte, no predica el propósito de esa bendición. ¿Me explico? Y en el fin, como dice Pedro, niegan a Cristo mismo. Niegan a Cristo mismo, aunque dicen creen en Cristo. Pero su fin, como dice Pedro, es la destrucción. Y nosotros no somos ignorantes, porque Dios nos ha hablado y podamos saber esas verdades que Él ha hablado, particularmente las propias enseñanzas de Cristo. Hay que conocer todas las enseñanzas de Cristo y memorizarlas y tenerlo en mi corazón para que eso gobierne mi vida. Y yo utilizo eso para evaluar cualquier que está hablando por parte de Dios. Y uno sabe cuáles son los verdaderos servidores o no. Cualquier que comienza a hablar de mi ministerio, lo que el Señor está haciendo a través de mí, mi antena de cautela sube. Porque está buscando con avaricia su propio nombre, su propio trofeo. ¿Me explico? El semáforo amarillo va ahí en mi cabeza. La alarma se ¿Okay? Porque el verdadero siervo no va a aceptar a sí mismo lo que está haciendo en el nombre de Cristo, va a aceptar a Cristo. Amén. Y llamar a ti a seguir a Cristo y abandonar los propios deseos y buscar a Él. Amén. Eso es lo verdadero. Pues hay que interpretar con balance. Eso también de que Dios no quiere que tú sufres, o una doctrina como si tú estás sufriendo es porque has pecado. Eso también es de la propia boca del infierno. Amén. Porque sabemos, leyendo las escrituras, que el sufrimiento es parte del plan de Dios. Uno sabe eso. Pero muchos de nosotros, aún en la iglesia, tenemos esa doctrina podrida, que es la propia doctrina de los amigos de Job. Porque Job sufría y él está luchando. Job y los tres amigos, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Dios para causar a Job pecar? Y ellos dijeron, nuestra doctrina es porque tú has pecado, Job. Y Job dice, si he pecado no sé qué es. Soy inocente. Dios ha puesto enemigo mío y me ha causado sufrir. Y él tenía razón. Claro, nosotros sabemos por qué Job está sufriendo. ¿Por qué? No es porque él pecó. Porque si él peca, Satanás ganó el reto. Job peca porque Dios tiene demasiada confianza en Job. Vean mi siervo Job. Es un hombre recto. Siempre me honra y jamás me va a abandonar. Y Satanás reta la creencia de la confianza de Dios mismo en Job. Y Job sufre por el propio nombre y gloria de Dios.
y no lo sabía. Pero los amigos condenaron a Job, hay pecado en ti. Cuando Job dice, yo soy inocente, no, si hay pecado no sé qué es, hay que identificarlo porque yo lo sé. Ellos dijeron, eso es tu problema. Tú eres arrogante porque ningún hombre puede estar sin pecado. Y al final de la obra es interesante. Dios dice, capítulo 42, Job ha hablado mal de mí. Ustedes, los tres amigos, no, y pide que Job ofrece sacrificios de honra para los tres amigos. Porque sí, no pecó. Vemos lo mismo en Juan capítulo 9. Un día había un hombre nacido ciego y otra vez los discípulos sacaron con la doctrina podrida nuestra. Señor Jesús, ¿quién pecó? Ese hombre que nació ciego. ¿Quién pecó? ¿Ese hombre o sus padres? Nuestra doctrina. ¿Y qué dijo Cristo? Nadie ha pecado aquí. Ni ese hombre ni sus padres. Sino ese hombre es ciego para que la propia obra de Dios se pueda manifestarse en su vida. Es decir, que Dios se puede conocer a través de la ceguera de ese hombre. Tenemos que rescatar esa doctrina. Hay sufrimiento que sí por causa del pecado y no despreciamos la disciplina del Señor. Pero la disciplina del Señor no siempre es para corregir el error en nosotros. A veces es para dar gloria de Él y podamos testificar de Él, la esperanza que tenemos. Y a veces sufrimos inocentemente por el nombre de Cristo mismo. Y ese es el mensaje de la palabra. Y la palabra nos anima a estar dispuestos inclusive a recibir todo abuso, igual como Cristo. Sufrir a causa de su nombre, incluyendo entregando la vida. Porque todo eso será recompensado por el Señor. No será nada. Cada sufrimiento va a recibir su día de venganza. Cada sufrimiento va a recibir su premio. Amén. ¿Okay? Y tenemos que conocer la palabra del Señor para otra vez discernir esos diferentes corrientes de doctrina que corren en la iglesia misma, para dedicar qué es el error, qué es la verdad. Y hay que interpretar con balance. Es cierto que Dios quiere sanar, es cierto que Dios quiere que yo tenga una vida feliz y plena, pero también tenemos que ver que a veces eso también es un sufrimiento, dolor, para propósitos mayores. Y es la única manera para explicar la cruz de Cristo. Porque cuando Cristo mismo luchó con esa doctrina, Padre mío, en Getsemaní, Padre mío, quita ese trago amargo, hablando de la propia crucifixión y qué doloroso será. Quiten eso de mí. ¿Cuál fue la respuesta del Padre? No, hijo. Si esa cruz y esa muerte puede lograr salvar tantos millones de personas en el planeta, vale la pena sufrir. Y Dios mismo está dispuesto a sufrir, entregando lo más precioso, más valoroso para Él, su propio Hijo. Lo entregó. Como vimos en Romanos, Dios mismo ofreció a Cristo como un sacrificio de expiación, de propiciación. Él degolló su propio cordero para redimir a ti y mí. Y todos veamos en esa terrible muerte de la cruz, nosotros somos los beneficiarios, ¿cierto? Entonces Dios tiene otra óptica de sufrimiento y dolor. Y Él no tiene temor de eso. Él dice, si eso puede lograr fines mayores, particularmente la salvación de muchos almas y la salvación de un vecino tuyo, vamos a darle. Y lo que tú sufres no será nada. Habrá recompensa. Y otro va a entrar a la vida. Okay, y tenemos que rescatar eso. A veces, algunos de nosotros nacimos ciegos para que la gloria de Dios y la obra se manifieste en nosotros. Y no tiene nada que ver con el pecado. Okay. Hay que interpretar con balance. Okay. Y todo eso está detrás de las palabras de Pablo aquí. Porque él dice que esos que están enseñando esas cosas, están dividiendo las cosas, lo que están enseñando van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Hay una revelación de Dios bastante antigua
Y de esa enseñanza, esa revelación de Dios, jamás debemos desviar. Como yo digo a mis alumnos, hay otra trampa del ministerio, y particularmente los jóvenes, es: yo quiero predicar algo que nadie más ha predicado. O quiero que mi estudio bíblico, vamos a ver algo que nadie más ha visto. Yo digo, hay que quitar ese pensamiento diabólico de la propia mente. Porque ¿cuál es su motivo? ¿Por qué quieres enseñar algo que nadie más ha dicho? O predicar algo que como ningún otro lo ha hecho. ¿Cuál es su motivo? ¿Para que aplaudir aquí? Y pensar qué tronco de predicador, tronco de maestro. ¿Me explico? Es diabólico. ¿Ok? Yo digo a mis alumnos en el seminario: miren, hay que quitar ese pensamiento. Lo que nos toca a nosotros es predicar un mensaje bastante antiguo y ser fiel a ese mensaje y no desviar de él. No se trata de predicar algo novedoso. Eso es lo que hacen los falsos profetas y maestros y pastores. Se trata de predicar un mensaje viejo. Claro, lo podamos hacerlo con frescura, con creatividad, para que hable de nuestra generación. Pero el mensaje así es lo que Dios ha dicho, ningún otro. Okay. Segundo de Pedro, primero de Pedro. No sé. Ok. Bueno, voy a dejarlo ahí. Ok. Entonces hay que ver, es lo básico. Hay una enseñanza que ustedes han recibido, dice los Romanos. Y cualquier que te invita a pensar diferente de lo que nosotros hemos enseñado, ¿qué dice? Apártense de ellos. Apártense de ellos. No es sano. Tercer punto. El verdadero profeta, pastor o maestro no causa divisiones, sino labora por la unidad de la iglesia. Nota lo que Pablo dice: les ruego que se cuiden los que causan divisiones y dificultades. Apártense de ellos. Yo he conocido maestros en la iglesia que les gusta el debate. Están en un estudio bíblico, una célula, y les gusta que podamos crear un poquito aquí de debatir y intenten poner lo suyo para comenzar a todo el mundo a creer como ellos. Ustedes han experimentado eso, ¿cierto? Un maestro que intenta causar divisiones, que le gusta el debate. Y a veces hay personas que les gusta levantar esos temas polémicos que nos dividen. Esa persona se descalifica de ser maestro. No debe ser. Porque el propósito del maestro no es intentar convencer al mundo de creer lo que yo creo. Hemos visto ese tema ya en Romanos capítulo 14. En la iglesia propia vamos a tener diferentes criterios, diferentes creencias. ¿Y qué dice Pablo? Cada uno tenemos que entregar eso de hacerlo para la obra de Dios. Toda esa diversidad de creencia y opinión es parte del plan de Dios. Y toda creencia y criterio va a ser evaluado con Dios, por Dios. ¿Me explico? Entonces hay diversidad y no debemos estar usando la diversidad para dividir. Sino el maestro verdadero trabaja para la unidad y unión de la iglesia. Es interesante, en el seminario hay muchos alumnos que a veces quieren ponerme en una casilla. ¿Es quién bautista o es pentecostal? ¿Es calvinista o es armenista? ¿Me entiendes? Y quiere ponerme en una casilla ahí. Porque a veces yo creo que algunos están ahí pensando: bueno, yo quiero saber en qué campo ubica él para que ver si yo voy a aceptar esa enseñanza de ese profesor canadiense. Y quiero decirles, si quieren ponerme en una casilla será muy difícil. Porque yo a veces me digo: bueno, yo soy pentecostal. Porque la iglesia de Cristo es una sola. Es una sola. Y hay que ir con la sana doctrina. Y en nuestra iglesia de Cristo hay mucha diversidad, hay muchas diferentes maneras. Y son más distinciones culturales que doctrinales. Hay algunas doctrinas fijas en las cuales eso es innegociable. Pero la manera que vamos a practicar nuestra fe, como Pablo dice, es asunto de conciencia. Y tenemos que respetar tanto el débil, el fuerte, hay que respetarse. Porque cada uno está en su propio peregrinaje. ¿Okay? Y el verdadero maestro no causa divisiones, ni causa dificultades.
Si causa divisiones y dificultades, está descalificado otra vez de ser maestro. Y los que somos ancianos tenemos que vigilar eso. ¿Okay? Y otra vez, si hay personas que son así, sabemos dónde tenemos que discipular. Y si es de Cristo, va a recibir la corrección. ¿Okay? Y va a recibir, y vamos a trabajar con su carácter, porque es problema de carácter y motivaciones. Y Cristo quiere sanar eso. ¿Okay? Pero si no quiere recibir la corrección, también tenemos que disciplinar. Y a veces tenemos que despedir a la gente de la congregación, porque Cristo no quiere una iglesia dividida. Hay una sola iglesia de Cristo y tiene muchas expresiones. Y tenemos que ver que ese es el plan de Él y trabajar en función de eso y buscando la unión del propio cuerpo de Cristo y no causando divisiones, como Pablo dice. Y si hay gente que causa divisiones, apártense de ellos. Después 4. El verdadero profeta, pastor o maestro no enseña lo suyo o novedades. Ya he hablado de ese tema. Pero el maestro no está buscando convencer a todo el mundo de creer como él. ¿Okay? Como él expresa aquí en el mismo versículo 17. No está causando ahí para causar divisiones. ¿Okay? Quinto, el verdadero profeta, pastor o maestro no tiene motivos egoístas, sino es un humilde siervo de Dios y su revelación. Versículo 18. ¿Okay? No es egoísta. No está buscando sus propios deseos, no lo que Él quiere, sino sirve humildemente a Dios mismo, sirve a Cristo. Versículo 18. Tales individuos no sirven a Cristo, aunque dicen que sí, ¿cierto? No es por lo que dicen, es por lo que hacen. Ellos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino la Reina Valera, su propio estómago. El sentido es sus propios deseos, para satisfacer a ellos mismos, para levantar sus egos. El verdadero pastor, profeta, maestro no es egoísta. No busca el aplauso de sus seguidores. Y cualquier que busque el aplauso de sus seguidores y busca una muchedumbre para seguirle, eso no está sirviendo a Cristo, está sirviendo a sí mismo, dice Pablo. De esos individuos también tenemos que apartarnos. Porque con palabras suaves y lisonjeras, ¿qué es una palabra lisonjera? Muy bonita, bella. Te afirma, te levanta, tú sientes muy bien. Pero ellos dicen todo eso para engañar a gente ingenua. Y claro, si tú no conoces la palabra, tú eres presa fácil para ellos. Porque otra vez su mensaje es muy bonito, suena como la verdad, y puede ser la verdad, pero es una verdad llevada a un extremo, sin balance. Ese es el problema. ¿Okay? 6. Todo discípulo de Cristo es obediente. Versículo 5. Es cierto que ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho. El verdadero maestro, pastor, profeta, es un ser obediente a toda la revelación de Dios. En su vida es intachable, dice Pablo. El que quiere ser anciano tiene que tener una vida intachable, buena reputación en una comunidad. Su familia la maneja bien. Y no solamente para pastor, maestro, él dice, mire, todos ustedes, la congregación también se caracteriza por ser obedientes. Dios habla y somos obedientes. Y para muchos de nosotros la obediencia comienza con un deber. Pero cuando uno conoce lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos, se da cuenta que es para mi beneficio. Ninguno de los mandamientos de Dios son una cosa cargada de pesado. A veces son cargados de pesado porque hay deseos míos que están en conflicto con los deseos de Dios. Y lo que yo tengo que aprender es negar mis propios deseos y descubrir lo que Dios quiere para mí, porque como Pablo dice en Romanos 12, esa voluntad de Dios es perfecta, es placentera y es muy buena. Tú vas a gustar la voluntad de Dios.
Vas bien, va a ser para tu libertad. Yo siempre he dicho, la mayor salvación de Dios es salvarme de mí mismo y mi propio egoísmo. Amén. Las cosas que yo quiero muchas veces me roban de mi felicidad. No puedo estar. Yo tengo una buena camioneta Ford Explorer ahí, que yo utilizo para la obra del Señor. Y mi vecino tiene un Alfeo Romeo. Es una belleza de carro. Alfa Romeo. Sí, gracias. Es una belleza de carro. Y yo comienzo a navegar, a tener ese carro. Qué bonito será, qué potencia, todo eso. ¿Saben lo que pasa cuando yo tengo ese deseo? Mi camioneta no luce tan buena. Escuché cada frase, cada error que te digo. Concha, me gustaría tener ese carro. Y mis propios deseos me roban de mi felicidad. ¿Cuál es la relación de Dios? Que Dios dice, mira, hay que estar contento. La palabra que dice es, mire, lo que te toque es disfrutar y comer y beber y disfrutar hoy, incluyendo los afanes, las dificultades que enfrentas en la vida hoy, porque esas dificultades y lo que tú comes es el don de Dios para ti y hay que disfrutarlo. Amén. Y el secreto, muchas veces, desprenderme de todos mis propios deseos y buscar lo que Dios quiere para mí, porque para lo que Dios quiere para mí, otra vez, es perfecto, es placentero, es muy bueno. Y cuando yo descubro lo que Dios quiere, yo me libero, soy libre. Porque es mis deseos que me roban de mi felicidad. Yo prefiero ser feliz que amar. ¿Cierto? Y así es. Y Cristo dijo, mira, yo quiero que ustedes tengan vida y abundante y que tengan mi gozo. Entonces, ¿cómo descubres eso? ¿Por conseguir lo que tú quieres? No. Un encuentro de vida abundante y gozo, descubrir y recibir lo que Dios quiere darte. Y liberarlo de los valores distorsionados, creencias distorsionadas de los hombres. Y por eso seguimos estudiando su palabra, para que esa obra se cumpla en nosotros. ¿Okay? Y todo creyente es obediente, y lo que comienza con un deber se convierte en un deleite. Es un deleite. Y Cristo dice, mira, si realmente me amas, tú vas a cumplir todos mis mandamientos. Porque la idea es que si yo lo amo, yo quiero complacerlo. Yo quiero ser feliz. ¿Me explico por qué? Estoy enfocado en lo otro, no en mí. ¿Okay? Dios quiere liberarme de mi propio egoísmo. Eso es salvación. ¿Okay? Y séptimo, Él dice, sean sagaces para el bien y inocentes para el mal. Qué buen lema para la vida, ¿cierto? Ser sagaces, sabios, astutos, prudentes, siempre comprometidos y dedicados al bien, y ser inocentes para el mal. Es decir, que no conocen el mal. De hecho, Génesis capítulo 2, había dos árboles, ¿cierto? Árbol de la vida, árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Él dijo, yo no quiero que ustedes coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que tú comes de eso será muerte para ti. Dios no quiere que nosotros conozcamos el mal. El problema es que sí conozcamos, ¿cierto? ¿Okay? Pero Él no quiere que conozcamos el mal. De no saber que es una mentira, o un engaño, me explico, por un adulterio, por ninguna estafa, que seamos inocentes a esas cosas. Porque una vida santa es una vida sana. Todas las cosas es que lo que nos complica y nos amarga, nos distorsiona y nos causa los problemas. Qué buen lema. Ser sagaces para el bien y inocentes para el mal. Y si estamos aquí hoy y dice que, pero que ya es tarde, hay demasiado pecado, yo he dicho cosas terribles. Mira, la buena noticia del Evangelio es que si tú confiesas tu pecado, Él es justo y fiel y va a perdonarte de toda maldad. Y tú vas a ser justificado, declarado completamente inocente de todo pecado. Y como profeta dice, Él ha hecho nuestros pecados ahí al más profundo del mar. Y como alguien le ha dicho, después pone un letrero y dice, prohibido pescar. Y parte de eso es, Él nos invita a creer eso, que realmente somos completamente perdonados
y somos justificados. Y desde hoy yo puedo decidir, yo voy a vivir inocentemente del mal. ¿Me explico? Eso es su oferta. Que no todo lo que nos tenemos en el pasado, Él lo borra. La muerte de Cristo eliminó eso. Fue clavado en la cruz. Fue sepultado. Y ahora te da vida nueva. Y nos invita a vivir en vida nueva. Entonces, aunque he cometido mucha maldad, eso no tiene que ser ni hoy ni mañana. Me invita a vivir en una nueva realidad. Tremendo, ¿no? Y si estamos viviendo así, conociendo la palabra del Señor, distinguiendo y interpretando con balance, ¿ok? Comprometidos de ser obedientes a esa verdad revelada. Y no estamos causando división, sino estamos obrando para la unidad de la iglesia. Todo eso es por la gracia del Señor. Y Él tiene esa frase interesante al final, que Él dice que pronto, Dios mismo de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Explicando este versículo requiere otro prédica. Y ha sido el asunto de debate qué quiere decir Pablo ahí, pero hay varias cosas ahí. Pero nota que primeramente es el Dios de paz. Me llama la atención que eso contrarresta los que quieren causar división. Los que causan división, hay un Dios de paz, de unión, de armonía. Y me fascina como Pablo está interpretando Génesis 3:15. Porque Génesis 3:15 dice que habrá enemistad entre Satanás y la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás habrá mucha enemistad, mucho conflicto. Y el Satanás, el descendiente de Satanás, la serpiente, va a morder el talón, va a dañar ahí el pie del descendiente de la mujer. Pero dice que la mujer puede aplastar la cabeza de Satanás. Todos nosotros veamos a quién ahí, Jesús. En la propia muerte de Cristo en la cruz, Satanás está mordiendo el talón, dando muerte al Mesías. Pero después con la resurrección de Cristo, Dios aplasta la cabeza de Satanás, dando victoria sobre el pecado, la muerte y sobre él mismo. Y veamos a Jesús ahí. Lo que me llama la atención aquí es Pablo dice, también nosotros somos descendientes de la mujer. Dice que también Dios puede aplastar y va a aplastar la cabeza de Satanás bajo. ¿Quiénes ves? Nuestros pies. Y para ver la base de eso hay que ver el mensaje principal de Efesios, donde él dice que la iglesia de Cristo, nosotros somos protagonistas para enfrentar las tinieblas. Y cuando tú y yo estamos comprometidos con la verdad, comprometidos con la rectitud, con lo que es santo y puro y perfecto, y cuando estamos viviendo así, la luz penetra las tinieblas y Dios se gana victoria sobre las tinieblas. Nosotros somos protagonistas en esta guerra de las galaxias del cosmos. Y nosotros, cuando nosotros somos obedientes, viviendo, cumpliendo su voluntad, Dios está logrando victoria, está manifestándose a las tinieblas. Y claro, todo eso se realiza porque notan que el lenguaje que es futuro. Pronto Dios va a aplastar en el futuro. Cuando Cristo viene, Dios va a juzgar todo eso. Y entonces, en el contexto de lo que hemos visto, los falsos profetas, maestros, pastores, van a recibir su merecido. Y todos esos que han causado divisiones y dificultades en nosotros, la iglesia de Cristo mismo, Dios va a ayudarnos a aplastarlos bajo nuestros pies. ¿Me explico? No sé cómo será, pero es lo que dice. Y me fascina lo que Pablo dice. Hay un plan que Dios está logrando entre nosotros. ¿Qué es lo que nos toca? Conocer su palabra y vivir en obediencia a esa palabra. Y cuando nosotros conocemos esa palabra, vivimos en obediencia a esa palabra, cuando estamos trabajando para la unión de la iglesia, no su división, así podamos distinguir entre error y la verdad. Padre, qué buena es esa palabra, porque de verdad nuestros días son malos. Hay tantas cosas que el mundo pregona y la iglesia no está lejos de esas cosas que pregona. Pero hay mucha maldad que está declarando como bien y hay mucho bien que está declarando como mal.
Y de verdad, gracias que nos has hablado. No somos ignorantes. Cristo habló que esas cosas van a pasar. Siempre existían y van a existir. Y a propósito te lo permites para que podamos saber qué es. Padre, te pido que nos ayudes. De verdad, que no solamente seamos oyentes de la palabra, sino seamos practicantes de ella. Porque sabemos que tu palabra es vida. Que no solamente vivamos esa palabra, que podamos compartirla. Porque en nuestro mundo ahí está bien confundido. Es triste, horroroso ver las cosas que la gente cree, porque están en búsqueda de algo y tú ya has hablado. Ayúdanos a escucharte para obedecerte y vivir la verdad. Amén. Y así podamos ver a ti obrar, aplastar muchos enemigos bajo nuestros pies. Hazlo, Señor, en nombre de Cristo.